Muy buenos días. El día de hoy vamos a tocar este tema tan interesante y aparentemente continuación de el anterior, cuando veíamos psicoterapia infantil. En esta ocasión vamos a tocar este tema, pero en adolescentes, porque realmente a veces descuidamos o desconocemos los procesos intersubjetivos, las situaciones a las que pueden enfrentarse las personas en este rango de edad, ¿no? Siempre lo pongo como rango de edad en esta etapa de desarrollo. Y pues bueno, vamos a comenzar abordando primero el tema psicoterapia, porque a veces tenemos una idea como muy general de lo que puede ser la psicoterapia. Al final, bueno, ya nos conocen, a Elena, a Diana, a mí, que vamos a ser los que vamos a estar acompañándolos, así como en las veces anteriores, en esta ocasión. Cualquier duda que lleguen a tener, pueden comentarla verbalmente o pueden escribirla en el chat y vamos a resolverla y vamos a poder compartir y construir una respuesta satisfactoria. En este caso vamos a saber que la psicoterapia es una serie de técnicas y de métodos que tiene dos características principales. Primero, tiene el propósito de modificar el estado mental de alguna persona. Cualquier cosa a la que se le llame psicoterapia va a ser una serie de técnicas y de métodos que tienen por propósito modificar el estado mental de alguien. Y su elemento fundamental es la relación entre ya sea médico-paciente, psicólogo-paciente, psicoterapeuta o psicoanalista, analizante o cliente o como quieran llamarlo. En este caso no es un proceso de manipulación, sino es un proceso de, más bien, construcción, ¿no? Donde el resultado es una participación activa de ambos elementos. En el caso de la psicoterapia infantil, nosotros vamos a ver procesos intersubjetivos distintos a los que hay en la adolescencia. ¿Por qué? Cuando se es niño, se tiene una posición más receptiva, más de cuidado, más de apego a figuras parentales, materna y paterna, mientras que en el periodo de adolescencia cambia este proceso. ¿Por qué? La propia palabra tiene ya una controversia bien grande. Mucha gente cree que adolescente o adolescencia viene de adolecer, es decir, altibajos emocionales, cuando en realidad viene de adolecere, que significa madurar, es decir, crecer. Digamos, cuando se nombra esta etapa de desarrollo, este momento del ciclo vital, se le llama así porque es un proceso de transición donde la persona deja de funcionar como un niño o una niña, se desprende, ¿no? Así como diría Freud, el máximo logro del adolescente es el deshacimiento, con H, deshacimiento, es decir, soltar la norma familiar. ¿Qué esto qué quiere decir? Que justamente los adolescentes que cuestionan la norma familiar, vamos a entenderlos como los más sanos, es decir, aquellos que van a intentar descubrir por qué funcionan esas reglas. Antes se veía como algo súper negativo, es que es ¿cómo se llamaba? Rebeldía, ¿no? Rebelde sin causa y este tipo de situaciones que hoy por hoy mucha gente lo vive como problemático, pero que justo este periodo de desajuste, reajuste, es lo que permite que cuando lleguemos a la adultez entendamos qué normas son las que nos funcionan, cuáles no y por qué están ahí. Entonces ya no vamos a necesitar en la etapa adulta de una autoridad que nos esté constantemente recordando dónde están los límites. Muy bien. Le cedo la palabra a alguien más. Bueno, buenos días. Eh, sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que está diciendo Armando y siguiendo con la línea, pues la adolescencia no es algo que con lo que nosotros hayamos entendido la humanidad, pues quiero decir que no tiene mucho tiempo de haberse inventado o creado, ¿no? O sea, con esto quiero decir, por ejemplo, que el término adolescencia lo desarrolla o lo podemos encontrar con Stanley Hall en 1904, que si vemos 1904, pues no es tan lejano a nuestras épocas, ¿no? Y esto es porque antes de que nosotros pudiéramos definir o hablar de una adolescencia, pues solamente estaba ser niño y de ser niño pasar a ser adulto, ¿no? Alguien que ya entraba a la sociedad a producir y a funcionar como para que empezaran también a tener ingresos o a hacer cosas que pudieran ayudar a la familia en caso de personas quizá con algunas carencias económicas, pero también lo vemos, por ejemplo,
en la monarquía y donde son niños e inclusive los estaban educando para tener este trabajo de tener seguir con la monarquía. Y pues vemos a reyes o reinas que son muy jóvenes, 15 años según yo recuerdo, la reina Isabel, que ya estaba preparada como para poder desarrollar este cargo, que en realidad pues nosotros entenderíamos que no, o sea, porque como estaba diciendo Armando, lo que hay que hacer es justamente un proceso que es un proceso intermedio, la adolescencia va a ser un proceso intermedio que va a ser entre la infancia y la adultez. Es un proceso en donde nos tenemos que ajustar o reajustar y que todo lo que nosotros ya tenemos pensado, planeados, que sentimos que es correcto o las normas que ya tenemos introyectadas, en este proceso las vamos a cuestionar. No quiere decir que entonces voy a decir que todo lo que me funcionaba o que me decían que así debería ser, ahora voy a decir que no, simplemente las voy a cuestionar. Y eso me va a dar a mí ya mi identidad, o sea, yo ya voy a quedar claro que si voy a seguir esas reglas o esos procesos son porque yo me siento de acuerdo justamente con eso. Y nos causa mucho problema a los papás o causa mucho problema a la sociedad porque empiezan cuestionamientos. Cuando a uno es niño o cuando estamos trabajando con niños, les dicen el sol es cuadrado y los niños dicen sí, el sol es cuadrado. Pero cuando entran a la adolescencia dicen, ¿y por qué? ¿Y por qué es cuadrado? O sea, y si es cuadrado, y ese es un ejemplo muy burdo, pero que lo que estoy queriendo señalar es justamente cómo es un proceso en donde ellos van a estar cuestionándolo todos. Por ejemplo, es muy clásico que uno le pregunta a un niño, oye, ¿robar es malo? Y la respuesta inmediata va a ser sí. Y si uno le pregunta a un adolescente, oye, ¿robar es malo? La respuesta generalmente es depende. Depende de qué tanto es, depende si para qué era, depende, o sea, y ahí es donde uno dice, a ver, pero es que las reglas dicen que robar es malo y ya me está cuestionando y ya está diciendo que a lo mejor no. Entonces, si nosotros no estamos preparados como padres de adolescentes, vamos a decir, ah, este niño quiere ser un ladrón, quiere irse por otros caminos. No, solamente quiere cuestionar, quiere entender cómo está funcionando el mundo y si ese mundo que está funcionando de esta manera está él de acuerdo y se va a sentir a gusto para poder entrar entonces a este siguiente paso que va a ser la adultez. Dejo aquí la palabra. Bueno, yo quería mencionar justo algo muy importante es la pubertad, diferenciar entre pubertad y adolescencia, porque muchas veces pensamos que es lo mismo y que cuando hay cambios físicos ya es adolescente. Depende, o sea, la pubertad justo es la parte biológica, es el proceso de cambios físicos donde aparecen los caracteres sexuales secundarios, vellos en el pubis, en los genitales, la voz de los hombres cambia, etcétera, etcétera, ¿no? Todos los cambios que ya sabemos. Y la adolescencia implica mucho más. La adolescencia es un cambio en lo social, en la esfera social, en la esfera emocional, psicológica, en los roles que se van a esperar de uno, de otro, ¿no? El clásico, ya no eres un niño, compórtate, o ya no eres un niño, ayuda. Entonces, eso es muy importante de destacar, que no es, pueden pasar al mismo tiempo o se van como acompañando, pero la adolescencia implica un cambio mucho más profundo porque implica esferas en todo, o sea, esferas sociales, psicológicas, etcétera. Entonces es muy importante tener claro eso, ¿no? Porque muchas veces se confunde. Aquí vale la pena que sepamos que el término, es decir, el concepto, la conceptualización adolescente, se ha ido modificando tanto de forma social como o los referentes que podemos tener actualmente. ¿Por qué de forma social? En la era moderna, es decir, vamos a pensar el siglo pasado y antes, el ideal de ser humano era ser adulto, es decir, una persona responsable que sigue las reglas, que forma una familia. Había un único gran ideal de felicidad: casarte, tener hijos, hombre trabajar, mujer cuidar a los hijos. Y en ese sentido, la aspiración máxima era ser adulto. En la actualidad ya no se vive
tan grande este anhelo de adultez, sino que se ha adolescentificado. Es decir, esta parte de poder contar con tiempo libre, esta parte de poder experimentar cosas, se ha vuelto digamos, un ideal, vamos a ponerlo así, general. Ahora, vamos a pensar, cuando la adolescencia comienza a definirse, se entendía solo como un periodo corto, como la transición de niñez a adultez, y realmente era un periodo que podría ser de como mencionaba Elena, la pubertad dura 2 años, es completamente biológica e inicia con la menarca o la espermaquia, es decir, la primera menstruación en el caso de las chicas, la primera eyaculación, por lo general nocturna en el caso de los chicos, y a partir de ahí son cambios netamente corporales. Los cambios psíquicos, cambio de intereses, cambio de roles, usualmente viene después, 1 o 2 años después empiezan estos cambios y a esos cambios les vamos a empezar a llamar ya partes del proceso de adolescencia. Pero ¿qué pasa en la actualidad? Bueno, algunos teóricos, algunos expertos, vamos a entender el concepto de hito. Hito, en general, es un elemento en el terreno que nos ayuda a saber dónde empieza y dónde termina un terreno. O en las ciudades, el edificio, la escultura, la calle, que nos ayuda a delimitar dónde nos encontramos geográficamente. A nivel de desarrollo, un hito es un cambio o es un aprendizaje o un logro que nos ayuda a identificar si la persona está en una etapa de desarrollo o en otra. El hito o el cambio que nos ayuda a saber cuando la persona comenzó la adolescencia, justo es la pubertad. Es decir, la pubertad marca este primer gran referente, más estos otros cambios como el desprendimiento de la norma familiar, empezar a ya no seguir un ideal como papá o mamá, sino otros ideales. Empezar a apegarse, es decir, los intereses van más por convivir con el grupo de pares, de iguales, y tener muchos amigos y experimentar muchas cosas. Pero al mismo tiempo, lo que marca el final de la adolescencia ya no es que tengas 18 años, porque antes la adolescencia era entre 12 y 15, 12 y 18 años. Actualmente puede ser un periodo que puede abarcar incluso hasta los 40 años. ¿Por qué? Porque son varias las condiciones que tenemos que cumplir antes de dejar de ser adolescente. Primero, ok, tener INE y ser mayor de edad, pero tener autonomía económica, no depender de familia, de algún familiar o de alguien, para poder costearte tus necesidades. Para nosotros, el desprendimiento no económico, sino emocional, el dejar de depender de una figura de autoridad que te regañe o que te premie, suele ser otro indicador de que la persona ya no está en el periodo adolescente y ya aterrizó en la adultez. Ahora, hay cambios familiares o cambios económicos que nos ayudan a saber si la persona sigue siendo adolescente. Por ejemplo, si sigues estudiando secundaria, bachillerato, licenciatura, por lo general sigues siendo adolescente. Si no tienes un trabajo estable o que te pueda solventar los gastos, por lo general eres adolescente. Sí, también vamos a entender el tipo de vínculo que establece con las demás personas, porque a lo mejor ya no vives con tus papás y eres una persona de 30 años, pero te ayudan a pagar el alquiler, o te costean o te ayudan a costear tu nivel de estudios, maestría o doctorado o algo más, sigues siendo adolescente aunque tengas 20 o 30 años. Vamos viendo que en realidad son una serie de cambios o una serie de atributos que en conjunto van a determinar si la persona es adolescente o no. Tener hijos por lo general te manda a la adultez en automático. Dejar de estudiar, por lo general, te manda a la adultez en automático, de tal forma que cuando una persona llega al consultorio y este tema es relevante, sí le preguntamos la edad, pero también le preguntamos los roles que cumple en familia. Oye, ¿tú cómo te llevas con las personas con las que convives? ¿Cómo te ganas el sustento? Y la persona nos va diciendo, si tiene 15 años, pero ya tiene hijos, ya no estudia, ya tiene un trabajo, por lo general, su funcionamiento mental ya coincide más con el de un adulto, con las responsabilidades de la adultez, ¿no? Sabiendo que es a lo mejor un tanto forzado, pero por otro lado, si la persona no ha tenido digamos, una pareja estable en mucho tiempo, si no ha tenido un trabajo estable, si sigue dependiendo económica y emocionalmente de las figuras de autoridad a su alrededor, sigue siendo adolescente, ¿no? Y en ese sentido vamos entendiendo cómo dar este acompañamiento. Exactamente, sí, se tiene que pasar por algunos retos, como mencionaba este Armando.
Y bueno, vamos nosotros como especialistas de la salud, vamos nosotros indagando sobre esto, ¿no? Una de las cosas que nosotros vamos a estar viendo en estas personas que, pues sí, voy a mencionarlas, son adolescentes, vamos a ver lo que él decía que es la dependencia versus la independencia. ¿Qué tanto es ya independiente versus qué tanto sigue siendo dependiente? Y lo otro, por ejemplo, es qué tanto está situado en los logros actuales y no está fijado en los logros pasados. ¿Qué quiere decir esto? O sea, si la persona, el adolescente que llega, llega diciendo es que cuando yo era pequeño o cuando yo estaba en el otro trabajo, ni siquiera me quiero ir a algo tan evidente de decir es que cuando yo era pequeño, sino cuando yo estaba en el otro trabajo, ahí me iba muy bien y ahora yo ya no puedo, y está situado en esos éxitos pasados, o a mí me dijeron que yo iba a tener una gran carrera, o yo, vemos que está situado ahí y que no está hablando de estos retos presentes y de cómo los está elaborando también y cómo los está desarrollando, es otra señal muy importante para entender que no está todavía situado en la adultez. Y que entonces aquí cuesta un poco de trabajo porque sí, como estaban diciendo Armando, llegan personas que obviamente si llega un chico de 12, 13, 15, 18, 19 años, pues nosotros vamos a considerar que vamos a estar trabajando con un adolescente, pero si pues llega un chico de 30, de 35, casi 40 y a veces rebasando los 40, y nosotros estaríamos pensando, voy a trabajar con un adulto, y no necesariamente. ¿Por qué? Porque si no ha logrado pasar estos retos, pues entonces cae en la categoría de adolescentes más. Muchos pacientes llegan con 30 años diciendo, bueno, es que mi papá me va a ayudar a pagar la terapia, o mi papá quiere hablar contigo porque él es el que paga la terapia, papá, mamá, otra persona, ¿no? Y ahí ya entonces tenemos que entender que estamos hablando de una figura que está ahí, que no ha podido pasar y no ha podido trascender a lo que es ser un adulto. Y nosotros tendremos que estar trabajando y hacer un acompañamiento para poder ayudarle a elaborar los duelos que son típicos de la adolescencia y que entonces pueda pasar estos retos también para que empiece a ser productivo. Una característica de que ya se terminó la adolescencia y está iniciando la adultez o ya está en la adultez es la producción. Y esto no quiere decir nada más lo económico, o sea, ¿qué tanto doy yo a la sociedad? Entonces, si yo puedo dar a la sociedad, algunas veces lo manifestamos como, por ejemplo, es que yo ya tengo hijos, entonces yo ya di un producto al mundo, a la sociedad. Pero también lo vemos pues yo ya hice lo que decían, un libro, yo ya escribí un libro, yo ya planté un árbol y no me acuerdo cuál era la otra, entonces ya estoy dando también a la sociedad. Pero, por ejemplo, si yo soy maestra y entonces me llena mucho dar esta información, pues entonces ya estoy dando un producto a la sociedad. Una de las características que nos señala de que ya pasó la adolescencia y que ya está situado en la adultez es justamente el que ya está produciendo y dando a la sociedad y ya pasó estos retos que nosotros estábamos mencionando, que es la dependencia versus independencia y logros infantiles versus logros actuales, ¿no? Y una cosa que vamos a entender es el apego a las reglas, ya sea como una obligación impuesta por una autoridad o el apego a las reglas como una parte introyectada y asumida. ¿Cómo vamos a entender esto? Ya en la charla anterior yo les comentaba cómo en algunas ocasiones cuando llegan personas en el estadio de adolescencia, pues bueno, vamos a entender respuestas como sí, pero no. ¿No? O sea, cuando les, oye, ya hiciste, no sé, tal situación, lograste aprobar tal materia, si es que es parte de su interés, o ya resolviste tal conflicto con, no sé, tus papás, sí, pero no, ¿no? Y de repente es así de, no, nos dejan como con esta incertidumbre aparente, o por ejemplo, cuando les comentaba, era una chica, la primera vez que llega, le comenté, puedes sentarte donde quieras, y se sentó en el suelo. ¿No? Y de repente es así como que, caray, se sentó en el suelo. Y pues por dentro es de sí, le dije que se sentara donde quisiera.
Y entonces, ¿qué pasa? No es asumir que debe sentarse en el sillón, no en el diván o donde sea. Y entonces, allí nosotros, y justo por eso hablamos de este tema de manejo con, bueno, psicoterapia en adolescentes, porque ¿qué pasa si yo como figura de autoridad le digo, no, no debes de sentarte en el suelo, para eso están los sillones? En automático le muestro que no quiero escucharlo. Y en automático le digo que yo le voy a imponer mi forma de ver el mundo. Entonces, ahí lo que hice fue también sentarme en el suelo y te escucho, ¿no? Así como, no hay problema. Se sonrojó la chica y dijo, ay, disculpa. Y ya se sentó en el sillón. Y entonces en ese momento no se le verbaliza, se le va preguntando sobre qué tiene, qué hace que necesite de nosotros, sobre sus antecedentes, como mencionó Elena, familiar, escolar, de pareja, sexual, económico, de todo tipo. Y en algún momento posterior ya se puede utilizar ese elemento para mostrarle en qué lugar se coloca. De, oye, tú esperabas que yo te censurara, ¿verdad? Y entonces poderle mostrar desde dónde vive su conflicto, la persona en el estadio de adolescencia. Porque sí, es verdad que siempre aplicamos, digamos, la recomendación universal, ¿no? La regla fundamental, la asociación libre. Que la persona llegue con nosotros y se exprese con toda libertad, pero en ese expresarse con toda libertad, así como con los niños, la parte simbólica se traduce en acciones, con los adolescentes la parte simbólica ya es más verbal, ya se puede centrar en el presente y nombrar lo que le pasa, pero también es verdad que se centra en el vivir el momento. Es decir, uno de los grandes objetivos de la persona en adolescencia es experimentar sensaciones. De repente escuché lo que dice, es que no sienten el peligro cuando manejan una moto sin casco a 200 kilómetros por hora. Sí sienten el peligro, saben que se pueden morir, pero es emocionante. Cuando van por la calle y de repente sacan la lata de cerveza y se la muestran casi casi al policía, no es porque no sepan que hay peligro, lo hay, pero están midiendo hasta dónde se hace presente la autoridad y cómo se hace presente esta autoridad. Y tras esto, incluso para ir a una fiesta, la o el adolescente va a decir, yo no llevo suéter porque me voy a ver muy bien sin suéter. Y de repente, es verdad, vas a impresionar a todos. Y de repente le llueve, le graniza, algo pasa y su ropa se ensucia. Y como no tiene algo más, de repente ya no lo pasó tan bien. Y justo ese ir midiendo la autoridad, ese ir midiendo su propia humanidad, por decirlo de alguna forma, va haciendo que introyecte la posibilidad de poderse enfermar, de poderse quedar sin dinero, de no tener el apoyo de los demás y voy a usar a lo mejor un término raro, pero nos vamos adultificando. Entonces, cuando ya salimos a una fiesta y somos adultos, aunque nos encanta ir de fiesta, de repente decimos, no, pero tengo que llevar dinero extra por si me hace falta. Voy a llevar sí el suéter, porque aunque el pronóstico diga que no haga frío, si hace frío lo voy a pasar muy mal. Y entonces empezamos, cuando llegamos al estadio de adultez, a preocuparnos justamente más por las reglas de una forma diferente. No es solo vernos bien para los demás, sino es cuidarnos. Y entonces ahí vamos entendiendo cómo cuando alguien en el estadio de adultez nos dice, oye, ¿por qué no te llevas un suéter? Ok, puede que el consejo lo vivamos como, no, no creo que sea necesario, pero ya no lo vivimos como un reclamo, un regaño o un, ¿acaso estás dudando que no sea capaz de cuidarme? Como usualmente pasaría en alguien en estadio adolescente, que vive las cosas al momento. Sí, yo quisiera, perdón, yo quisiera rapidísimo mencionar para que nada más quedáramos de la adolescencia y las características también de la adolescencia, los duelos que describe esta Armida Aberasturi, que es un clásico que habla de la adolescencia y tiene adolescencia normal, y dice que, bueno, es el duelo por el cuerpo de niño, o sea, el duelo por la pérdida del cuerpo infantil, el duelo por la identidad infantil y el rol infantil, el duelo por los padres de la infancia y el duelo por la bisexualidad, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Es el duelo por el cuerpo infantil que tenía, ya lo mencionó un poco Elena, porque empieza justamente la pubertad y en la pubertad se dan cambios biológicos y estos cambios biológicos hacen evidente que yo ya no tengo este cuerpo que yo tenía de niña, o sea,
de niña o de niño. En el caso de las niñas, de las mujeres, van desarrollándose el pecho, obviamente también el vello corporal que va apareciendo, las caderas que se ensanchan, y entonces este cuerpo que yo tenía infantil va desapareciendo. Y en el caso de los niños, pues la espalda se ensancha, también el vello, el cambio de voz, entre otros cambios físicos, y biológicos, y que eso depende mucho de qué tan preparados están los adolescentes para estos cambios. Hay quienes no quieren pasar por estos cambios, se enojan, inclusive muchas niñas se enfadan por la menarca, por la aparición de la menarca, porque también la sociedad les dice que deben cuidarse mucho más, y entonces ellos la sienten como que algo que las está limitando, o que también es incómodo y biológicamente es hasta doloroso, ¿no? En muchas ocasiones, y esto las puede enfadar. Pero también si hay un buen acompañamiento y hay una explicación y se preparó con anterioridad, bueno, se puede entender como un paso de que está creciendo y que está madurando, ¿no? El duelo por la identidad infantil o el rol infantil quiere decir pues que yo ya sé quién soy, yo ya sé qué es mi cuarto, yo ya sé qué es lo que me gusta, yo ya sé que cuando dejo tirado las cosas, mágicamente mamá va a recoger todo, yo ya sé que tengo estas ciertas funciones, y que de repente me dicen, no, ahora te toca lavar los trastes, ahora te toca participar, ahora te toca hacerte cargo de ti y de tu cuarto, y entonces uno se queda un poco conmocionado con esto y que no sabe cómo actuar, ¿no? Idealmente, vuelvo a decir, como esté preparado el chico para estos cambios, pues podría ser mucho más fácil, o se pueden complicar, porque si te van dando responsabilidades y características o ideas de que tú puedes pensar y opinar, pues a lo mejor este reto pudiera pasar también de una manera un poco más sencilla, ¿no? Pero cuando te dicen que tú tienes que callarte y obedecer, y pasas a secundaria y te dicen tú ve y resuélvelo, el niño o la chica lo considera no como entender que está teniendo una oportunidad de crecimiento y que va a poder resolverlo, sino como un castigo de mi mamá o de mi papá, que ahora quiere que yo lo haga solito o solita. Entonces eso también es un duelo que hay que pasar, el duelo de los padres de la infancia, porque todo el mundo cree que sus papás, o casi todo el mundo, no quiero generalizar, sus papás son los papás, ¿no? Y entonces cuando pasa algo, yo le voy a decir a mi papá o a mi mamá, y ella lo va a resolver. ¿Por qué? Porque ella lo puede todo. Inclusive si estamos peleándonos en el recreo, yo le digo a mi compañerita, pues le voy a decir a mi papá y vas a ver cómo te va a poner, ¿no? Y resulta que cuando nosotros vamos creciendo y nos vamos enterando de qué es lo que hace papá o qué es lo que hace mamá, pues dice, ching, pues no son los papás que yo creía, o sea, Spider-Man no es mi padre y Supergirl no es mi madre, y eso hace que yo empiece también a querer un poco devaluarlos, porque acuérdense que todo lo que está idealizado pasa a la siguiente etapa, que es devaluarlos, y posteriormente tendrá que llegar a un punto intermedio en donde yo ya los vea en su realidad, ¿no? Y voy a ir entendiéndolos de por qué es que se portan como se portan, de por qué es que me dicen lo que me dicen, pero para esto es un proceso que tiene que estar pasando y que es un poco doloroso darme cuenta que mi papá no es el dueño de la compañía, sino que llega y que hay un jefe, o que no tiene el puesto que yo creía, o que no gana lo que yo creía, ¿no? Entonces ese es otro duelo. Y duelo por la bisexualidad, porque es un duelo en donde pues cuando yo soy niña, y quiero que no se entienda solamente la parte sexual, ¿no? Pero, o sea, cuando yo soy niña, yo soy niño, yo me siento con la capacidad de poder tener a muchas personas, o que yo pudiera escoger de muchas personas, y que en este momento, pues yo ya tengo que decidirme cuál va a ser mi identidad sexual, o sea, mi orientación sexual. Y que entonces esto también lo podemos llevar, por ejemplo, al ámbito de la escuela, que pues yo soy muy bueno en muchas actividades, pero de repente me dicen, ya saliste de la prepa, decide ahora qué carrera quieres tomar. Hago el símil, ¿no? Y entonces, pues sí, yo soy muy buena en 5 carreras o posibles carreras, y ahora tengo que escoger solamente una para abocar toda mi energía ahí.
Y es lo mismo con las parejas y con la identidad sexual, porque pues si yo no puedo estar totalmente abierta a que escoja todo o que sea de todo, porque tengo que tener ya una energía puesta en lo que soy y qué es lo que quiero, y no estar derivando esta energía que tengo a muchas posibilidades, ¿no? Esos son los duelos que básicamente hay que pasar y que nosotros vamos a estar investigando cuando llegue el adolescente a terapia, ¿no? Vamos a ver cuáles de estos duelos, por ejemplo, se ha elaborado, cuáles no, en cuáles se ha atorado, y que nuestra forma de trabajar con los adolescentes, pues sí, es ir entendiendo todo esto e ir viendo y ir escuchándoles, dándoles un espacio de escucha donde pueda sentirse entendido, no juzgado, y que nosotros le ayudemos a elaborar los duelos que no ha podido pasar, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Y vamos adelante, Elena. Sí. Yo quería mencionar una característica con lo que decía Armando y bueno, ahora con lo que dice Diana, una característica del adolescente que generalmente hace que lo perciba el mundo como rebelde o que no mide, ¿no? Como estaba explicando Armando, es la omnipotencia. Es una característica psíquica que acompaña al adolescente, donde sí puede conocer el riesgo, pero cree que no le va a pasar a él nada, ¿no? Que él puede con todo, que no hay problema. O sea, esta parte de la omnipotencia es una característica que hay que tener muy en cuenta cuando trabajamos con ellos, porque es algo que hay que estar pendientes nada más para ver cuando se ponen en riesgo verdadero, ¿no? Poder intervenir en ese momento. Pero bueno, era lo que quería mencionar. Aquí, sí, Lilia Díaz nos pregunta si los púberes pasan por estos duelos que mencionó Diana y que menciona Arminda Verasturi en su libro, o son típicos de la adolescencia. Aquí vale la pena entender algo que Elena comentó. La pubertad es un periodo netamente fisiológico. Los cambios son netamente fisiológicos y que duran en promedio 2 años. No quiere decir que después de esos 2 años no haya cambios corporales. Claro que los hay, pero estos son menos marcados. Es decir, esta cascada de cambios que inician con la menarca y la espermaquia van a, digamos, terminar en promedio 2 años después de que empiezan, ya con el cambio de voz, de estatura, de estructura hormonal, de piel, de huesos, es decir, una serie de cambios fisiológicos. Por ejemplo, el primer duelo, la pérdida del cuerpo infantil. ¿Qué pasa? Cuando somos niños podemos abrazar indistintamente a niños o a niñas y no pasa nada. Pero si ya somos adolescentes, vamos a pensar en las chicas adolescentes. Mínimo, vamos a pensar que son regulares, mensualmente tienen que estar fijándose cuándo va a llegar el periodo menstrual. Y van a tener que estarse cuidando de, obviamente, el flujo, comprar toallas sanitarias. Ese ya es un cambio de cuerpo, porque antes de eso, pues no tenían que preocuparse de nada. O sea, podían literalmente hacer o deshacer, abrazar a quien sea, y no había, por ejemplo, un par de boobies que ya sexualiza más los vínculos. Es decir, ya cuando llegamos a más o menos la secundaria, ya las chicas en general tienen una estructura corporal diferente que incluso un abrazo tiene un sentido diferente. ¿Qué pasa con los chicos? Pasa lo mismo, porque empiezan con esta parte de erecciones, ¿no? Sobre todo muchas, o la mayoría, involuntarias. Y entonces se pierde el cuerpo infantil porque de simplemente poder hacer cualquier actividad, ahora tienen que cuidar mucho la entrepierna, porque si se emocionan, es decir, no tiene que ser ni siquiera una excitación sexual. Si se excitan de que algo les gusta mucho, por ejemplo, un deporte o hay una actividad que en serio les agrada, el cuerpo reacciona. Y entonces ya no es el mismo cuerpo de niños que no tiene esas mismas reacciones. Ahora, levantar el brazo se vuelve bien difícil cuando somos adultos. ¿Por qué? Porque cuando son niños no tienen que usar desodorante y no tienen vello corporal. A partir de que empieza la pubertad, ustedes solo imagínense a la reina bruja, la de esta película de las brujas, esta película como de terror, pero la viejita, donde decía, ¡ay, niños! ¿No? O sea, huele a niño. Pues eso pasa en los salones, sobre todo de sexto de primaria, toda la secundaria. Entren a un salón y aunque se hayan bañado todos ese día, porque no tiene que ver con higiene necesariamente, huele a niño. Es decir, es un aroma, es una explosión hormonal
y en serio, lo pasan o lo pasamos cuando pasamos por ese periodo mal. O sea, ni siquiera levantar la mano se puede hacer porque ya sabes que hasta tu aroma cambió. Tu aroma, tu composición física cambió, la forma en cómo te puedes mover cambia, tu voz cambia. Entonces, ahí vemos un ejemplo bien importante de este cambio que no ocurre de un momento a otro. Es gradual, pero de repente, o sea, vemos a los niños y alguien le regala un desodorante al amigo o a la amiga que no lo ha utilizado. Y ni siquiera es algo como de burla. A veces sí, a veces no, pero es de, oye, ya no eres un niño, usa desodorante. Oye, ya no eres una niña, ¿no? O un niño, ya cuida un poquito cómo te comportas. Y en ese cambio de cuerpo se complementa el cambio de rol, porque como ya no eres un niño, ya no dependes tanto de la figura parental, ya no quieres que estén tan atrás de ti, pero al mismo tiempo necesitas de su guía, necesitas de su protección. Entonces está esa aparente contradicción de querer experimentar, querer ir a conciertos, querer ir a fiestas, tomar, drogarse incluso a veces, y no estoy diciendo que deban o no deban hacerlo. Empieza una curiosidad que, como comenta Elena, o sea, somos súper egocéntricos en el estadio adolescente. Y entonces es de sí, no, no pasa nada. Y entonces es un afán, una avidez por experimentar las sensaciones, por experimentar las normas sociales. Y entonces ahí viene este cambio, porque si cometes un error, ya no es solo que tus papás te protejan, te guíen, te digan, sino que también vamos a pensar el rol infantil. Ya no se ocupa tanto en la actualidad, pero ¿qué pasa cuando en la primaria tradicionalmente jugaban al avión, a las correteadas, a las escondidillas? ¿No? Juegos como tradicionales. Si alguien en la secundaria, en el recreo, quiere jugar a lo mismo, ya no puede hacerlo con tanta libertad porque hasta se burlan sus compañeros o compañeras. ¿No? No puedes vestir de la misma manera porque sí hay una norma social. Recuerden, la sociedad implica que somos socios, por lo tanto hay reglas que determinan nuestro comportamiento, depende de nuestra edad, depende de nuestro género, depende de nuestro nivel económico. ¿Y qué pasa si una persona en secundaria, por lo tanto ya adolescente, quiere seguirse vistiendo como lo haría un niño de primaria? Ya empieza la censura social. Ya empiezan sus amigos o amigas a burlarse de, ¿a poco te gusta, no sé, la canción de esta del chipi chipi, chapa chapa, por ejemplo, ¿no? Que si lo escucha un niño, sin problema, pero si lo escucha un adolescente, sus amigos o amigas es de, ¿cómo te puede gustar eso? Es de niños. Y entonces en automático viene esta confrontación de, ya no te puede gustar cualquier cosa, ya no te puede gustar algunas cosas que son de niños, pero también hay cosas que son consideradas de adulto, pero también, y entonces viene esto de, entonces, ¿cuál es la regla? Y ahí es donde viene el deshacimiento. Empezar a probar los gustos personales, musicales, de moda, incluso legales, porque pues, se animan, la verdad, los adolescentes a hacer un montón de cosas que cuando ya somos adultos de repente decimos, ¿cómo me atreví a hacer eso? ¿Cómo me pude exponer de repente estar en una fiesta y de repente, pues vamos aquí en Ciudad de México? Y de repente alguien dice, pues vamos a Acapulco. Nunca lo hice, lo admito, pero he escuchado una serie de historias de que empiezan la fiesta en un lugar y hasta los memes de, oye mamá, ¿te acuerdas que me dejaste ir a una fiesta tranqui? Pues estoy en los separos, ¿no? Oye, ¿qué crees? Ya estoy en la cárcel. Y de repente es de, pues no suena tan descabellado porque sí ocurre. Y es una forma en que el propio adolescente, la propia adolescente va midiendo. Por ejemplo, vas a una fiesta, conoces a alguien en ese mismo lugar y decides, porque a lo mejor te dieron ganitas, y digo ganitas sexuales, y dices, no conozco a la persona, pero voy a ir con esa persona porque me gustó. Y si es una persona agradable, es una persona chida, perfecto. Pero si es una persona desagradable, es una persona que te maltrata, te hace pasar un mal rato, posteriormente te vuelves una persona más cauta y dices, no, ya no voy a hacerlo. De esa magnitud son estos duelos que nos comenta Diana, que describe Arminda Verasturi y que podemos ir notando, no es que los púberes pasen, o sea, como que deban pasar, sino en este proceso de maduración y de desarrollo, por lo general, todos los que sobrevivimos hasta esa edad, atravesamos por esos duelos. Pérdida de los roles, pérdida de los papás, pérdida del cuerpo y evidentemente debemos definir una sexualidad y no porque debamos, sino
a nivel de relaciones objetales, a todas las personas en esa etapa, secundaria, prepa, empieza más a latirnos, más para satisfacer el deseo sexual, incluso las fantasías sexuales, algún tipo de persona en particular. Hombres o mujeres o ambos o ninguno, ¿no? Y entonces empieza esta elección objetal, esta elección de moda, esta elección de carrera. Por eso también es muy caótico porque aparte los adultos somos muy de, tienes que decidir. Claro que tienes que decidir a qué te vas a dedicar el resto de la vida, por ejemplo. Claro que tienes que decidir y aparte tienes que decidir bien, porque no solo es decídelo, sino decide lo correcto. Y se vuelve una situación así de, ay, ¿cómo me pides que elijas y no sé ni cómo me siento? Porque a veces es de, oye, ¿cómo te sientes? Y su respuesta de, no sé, dime tú. Muchas veces viene acompañada del temor porque ni siquiera saben ellos o ellas cómo se sienten. No es que haya, y aquí aterrizamos nuevamente en la parte de psicoterapia, es de, oye, ¿alguien te ha preguntado cómo te sientes? Y ya sea que digan que sí o que no, poder tener la confianza de que si lo dicen, no vamos a censurar a la primera que digan algo que no nos agrade. Y si dicen algo que no nos agrada, como terapeutas podemos decirle, oye, la verdad me impresionó lo que me acabas de decir. Es decir, a diferencia de una psicoterapia en adultos, donde a lo mejor guardamos mucho la neutralidad terapéutica y sigue hablando, ¿no? Ya saben, esta atención libremente flotante, con adolescentes muchas veces podemos darnos la oportunidad de ser yo auxiliares para también acompañarles a evaluar una situación. Con este ejemplo, termino mi participación porque creo que ya hablé mucho, pero ¿qué pasa con este adolescente tiene 30 años? Pero ¿qué pasa? Siempre tuvo desde casa problemas como de socialización por la censura que tenía a nivel familiar. Entonces, pasa que cuando llega, justamente hace un mes, debe de ir a trabajar presencialmente. Lo había aplazado lo más posible. Y estando allá, le cayó bien a varias personas de la oficina y como a la semana de regresar presencial, lo invitan a tomar. Salieron a un bar, tomaron, lo pasaron bien, nadie se emborrachó. Tomaron un rato y ya después cada quien para su casa. Muy bien. Y entonces llega a consulta diciéndome, es que no entiendo por qué. Y yo, ¿por qué qué? Ah, es que pues ya fuimos a tomar, nos lo pasamos bien, pero al otro día, cuando estábamos en la oficina, no me saludaron, o sea, como muy amistosamente, me saludaron normal, hola, buenos días, y se fueron a su lugar. Y de repente, o sea, resumiendo obviamente todo el discurso, yo más que escuchar y sigue hablando, necesité yo de decir, creo que necesita esta muleta para evaluar la situación. Y le digo, oye, es que cuando somos adolescentes, cuando vamos en la secundaria, llevarnos bien es suficiente para decir que alguien es nuestro amigo. Pero cuando somos adultos, tú puedes llevarte súper bien con tus compañeros de la oficina, pero eso no lo hace tu amigo. Por lo general, cuando somos adolescentes, inmediatamente alguien nos cae bien y ya somos amigos, ya somos compas, y ya compartimos, hasta le prestamos, pedimos prestado todo. Pero cuando somos adultos, le comentaba yo a este adolescente, usualmente tardamos semanas, si no es que meses, antes de saber si alguien va a merecer el título de amigo. Porque no solo nos llevamos bien, sino que aparte convivimos fuera de la oficina y aparte conoce nuestra vida personal o algunos aspectos y aparte llega a apoyarnos o llegamos a apoyar a esa persona. Y entonces viene esta parte, entonces con llevarme bien no es suficiente para ser amigos y entonces es esta parte de, no, son compañeros de trabajo con quien te llevas bien. Y entonces de repente viene justamente lo que mencionaba Diana con esto de los duelos. El cómo medimos una amistad, el cómo medimos las relaciones incluso de pareja, cambia. Porque cuando somos adolescentes, con llevarnos bien o con que nos correspondan, es el amor de nuestra vida. Pero cuando somos adultos no es suficiente. Tenemos que tener intereses en común, un nivel económico y cultural más o menos equivalente como para animarnos a decir, va, me aviento para que esa persona, ya sea amistad, relación de pareja o familiar, conviva conmigo. Listo. Ok, también, por ejemplo, esto que está diciendo Armando, yo lo quiero continuar un poco con la idea del adulto acompañante, o sea, o un yo auxiliar. ¿Qué quiere decir el adulto acompañante? Pues justamente es una persona que va a ir diciendo o acompañando o apoyando con este yo auxiliar al adolescente
el cual le va a ir traduciendo el mundo, para que se pueda ir integrando en la sociedad. Generalmente uno pensaría o estaría creyendo que el padre o la madre pudiera ser ese adulto acompañante, pero no necesariamente, porque en la adolescencia justamente se reviven muchos de los problemas que tuvo el padre en la adolescencia. O sea, se revive la adolescencia del padre, le causa mucho conflicto, siente que a lo mejor puede salirse de control y entonces le va a pasar algo que a lo mejor al padre o a la madre le sucedió, y suelen tratar de retener más y de controlar más. Entonces esto se vuelve algo caótico, y el adolescente, con la fuerza y con la energía que la caracteriza, quiere rebelarse más. Y si uno aprieta más, el otro pues simplemente se revela muchísimo más fuerte. Entonces a veces el adulto acompañante puede ser maestros, o pueden ser, por ejemplo, los abuelos que ya pasaron una generación y que ya no están con este nerviosismo y dicen, mira, sí lo hicimos bien, o sea, no salió tan mal nuestros hijos. O puede ser una tía, o en muchos casos puede ser el terapeuta. Es decir, nosotros vamos a estar funcionando como ese yo auxiliar o como ese adulto acompañante, que le vamos a ir ayudando a que vaya entendiendo todos estos procesos y que vaya pudiendo entender cómo ahora se tiene que integrar a la sociedad. En muchos casos sucede que él hace una broma, entre comillas, y todo el mundo se aleja y él dice, pero ¿por qué si era una broma? Bueno, pues porque eso ya no se considera broma, o los demás no lo consideran broma, y que nosotros tenemos que irlo explicando. Entonces, dentro del abordaje psicológico que nosotros estamos haciendo con adolescentes, tenemos que ir entendiendo que vamos a ir funcionando como este yo auxiliar, que les va a ir funcionando para que ellos cada vez vayan acercándose un poco más a lo que es estar integrado en la sociedad. En un caso, una paciente que tenía aproximadamente 16 años y estaba en pandemia y ya tenía que regresar justamente a la escuela, le daba mucho miedo y decía, es que todos van a hablar mal de mí. Y le decía, bueno, eso que estás pensando tú, también lo está pensando tu compañera, y también lo está pensando tu compañero, y el de atrás y el de adelante, y todo el mundo está en la misma situación y está muy asustado. Y luego, y tú estás asustada, y poco a poco va a ir bajando este nerviosismo y van a darse cuenta que todos están igual y se van a poder ir acercando. Pero es que, ¿cómo me tengo que acercar? O sea, de ese nivel son las dudas que ellos traen, ¿no? Pues, por ejemplo, saludando. O sea, saludando sería una buena forma de acercarse, y nosotros les vamos ayudando a que ellos vayan decidiendo cómo se van a ir acercando. Ella decía, bueno, y si les llevo un pastelito, mira, bueno, también pudiera ser esa una opción, y ellos van sacando las soluciones. Nosotros vemos mucho, y se ha fortalecido mucho la idea de que los adolescentes deben poder solos, porque hay muchos programas, por ejemplo, de televisión, en donde vemos en el capítulo 1 que presentan a la mamá, al papá, al adolescente o los adolescentes, y para el capítulo 10 los papás ya no existen. O sea, para el capítulo 10 vemos cómo los adolescentes pasan por grandes aventuras y los resuelven todos, y se pueden ir hasta París, Inglaterra, no importa, y salen hermosas aventuras y realmente ya lo resolvieron, ¿no? Y no es cierto. Entonces, de repente, se crea ese mito o esa idea de que ellos van a resolverlo todo y que no necesitan de los adultos. Y no, un adulto debe estar ahí presente. Y citaría un poco el concepto de Winnicott, que no lo aplica él para la adolescencia, pero que habla del espacio transicional, que es un espacio en donde tenemos que dejar que el chico, en ese caso Winnicott lo refiere con niños pequeños, pero aquí también creo que aplicaría, el chico puede explorar en este tamaño, en este espacio, y tiene que saber que el adulto está ahí presente para cuando le pase algo, sabe que el adulto puede entrar y lo va a ayudar, y eso los calma muchísimo. ¿Por qué? Porque entonces saben que pueden medir o que pueden arriesgarse un poco, pero que siguen todavía cobijados o cuidados a la lejanía o a la distancia por este adulto, que, vuelvo a decir, no necesariamente son los padres, idealmente podría serlo,
pero en mucho puede ser justamente nuestro trabajo, que es el terapeuta, ¿no? Aquí lo dejo. Justo con esto yo quería como destacar otra característica típica del adolescente, que es la ambivalencia. Como comentaban, no es una etapa de transición entre la niñez y la adultez con sus componentes particulares. Entonces el adolescente muchas veces se va a situar en un lado o en el otro, ¿no? O sea, en esta búsqueda de identidad para llegar a ser quien quiera ser y quien se reconozca en sí mismo, va a haber esta parte de a veces me comporto un poco más infantil, a veces me comporto un poco más adulto, a veces busco tu cuidado y atención, a veces no. Esta ambivalencia es muy importante tenerla en cuenta porque muchas veces los adultos dicen, pues, ¿quién te entiende, no? Bueno, es una parte normal donde se está buscando en dónde se siente más cómodo o qué gustos van siendo distintos y qué gustos conservas. Entonces, la ambivalencia es una característica fundamental del adolescente para entenderla desde la parte terapéutica, porque si no, muchas veces la lógica nos hace pensar que va a ir hacia allá un lugar de crecimiento y no es cierto, va a ir y venir, o sea, van a haber muchas idas y vueltas en esta cuestión de cercanía y distancia, ciertos intereses, ciertos gustos, amistades incluso, entonces es muy importante tener en cuenta esta característica. Todos los Y procesos lo humanos. quiero, rapidísimo, lo quiero mencionar nada más con un ejemplo, eso que está diciendo Elena, lo ejemplifico, que la adolescencia va a ser como un péndulo, ¿no? O sea, de repente va a la derecha, de repente a la izquierda, y la ambivalencia ahí está presente. ¿Y qué va a pasar con el péndulo? Va a perder fuerza hasta que quede en el centro, que encuentre su centro. No quiere decir que el centro es la mitad, solamente su centro, y que en ese momento es cuando él ya se entiende y ya va teniendo su propia forma de ser, y ya está entendiéndose cómo funciona él en el mundo. Y nosotros podemos, pero vamos a ver esta fuerza que está de un lado a otro, y nosotros vamos a estar apoyando a que él vaya perdiendo esta velocidad, o sea, que la ambivalencia cada vez sea menor hasta que encuentre su centro. Ese es el ejemplo que quería dar. Y pues va de la mano. Todo proceso humano está acompañado de progresiones y de regresiones. Estos conceptos son más desde la parte psicoanalítica. Una progresión es un logro, es la adquisición de nuevas herramientas, es esta transformación. Una regresión, por otro lado, es el utilizar herramientas que correspondían a una etapa anterior, donde aparentemente el logro alcanzado aparentemente se pierde, pero nosotros vamos a entender que en todos los procesos humanos se dan estos momentos de progresión y de regresión. Hay ciertos elementos o ciertos materiales que nos van a ayudar a entender estos procesos. Por ejemplo, en la película Inside Out, que es Intensamente, donde podemos entender que Riley en realidad no es que haya visualizado querer crecer, ella ni quería. Hay adolescentes que sí quieren crecer y volverse adultos y tener dinero y tiempo y todo, pero también podemos entender que no, que en realidad son procesos que le ayudan a entender, pues en esa película, su manejo de emociones, que le ayudan a entender, a evaluar las situaciones ya desde una parte más, no adulta, sino más adolescente. Porque recordemos, antes la adolescencia era solo entendida como la transición. Hoy por hoy sí es entendida como un periodo particular, completamente diferente de la infancia o niñez y completamente diferente a la adultez, que no necesariamente se ha vuelto el ideal social al cual pues vamos a alcanzar, no necesariamente. Ahora, en el abordaje terapéutico, o sea, si preguntan ustedes, ¿qué hacemos con el adolescente? O sea, ya. Cuando nosotros estábamos hablando con la infancia, que estuvimos en la plática pasada, decíamos que nosotros citábamos a los papás primeramente, después nosotros hacíamos una entrevista con los papás, posteriormente le devolvíamos la información al niño, esta nos las ratificaba o no las informaba de manera diferente,
teníamos los juegos, explicamos los tipos de juegos, el tipo de material que utilizábamos y que había reglas y cómo interpretábamos el juego y todo eso que estuvimos hablando. En los adolescentes es mucho más complicado, es mucho más diverso, porque pues si son muy jóvenes, a lo mejor sí pudiéramos todavía entrevistar a los papás, pero si ya son mayores, entonces ya vamos directo con los adolescentes, pero entonces también debemos tener juegos, pero ¿qué tipos de juegos debemos tener? Que muchos van con lo que tiene el sentido de las reglas, pero también tenemos que tener la pelota, tenemos que tener papel, tenemos que tener plastilina. ¿Por qué? Por todas las características que estábamos hablando y que Elena mencionaba muy bien de la ambivalencia y que yo también estaba explicando, que entonces de repente llegan muy maduros y quieren hablar porque yo, Sócrates y todo que es otra característica de la adolescencia, la intelectualización. O sea, y la fantasía, porque justamente cuando la sociedad, cuando los adolescentes se sienten muy presionados, ellos recurren a estas dos características, que es la intelectualización y la fantasía, y que pues quien lee más los cómics, pues los adolescentes, las novelas gráficas, no le vayan a llamar cómics, sino las novelas gráficas, y quién habla más o quién consume más los libros de fantasía y los libros de ciencia, pues los adolescentes justamente, y que entonces son dos de las características que también se presentan en la adolescencia, y nosotros llegamos y le decimos, ¿qué quieres hacer? Y un día nos va a estar hablando y explicando de cómo Faraday descubrió la ley de no sé qué, y otro día va a sacar un dibujo y va a ponerse a dibujar todo en pink, no en rosa, en pink, y va a citar a todos los Pinkie Pie, a los ponis mágicos, y que tenemos que estar nosotros acompañándolos en esa forma. O sea, no podemos estarles diciendo, no, tú dijiste que vamos a hacer, o sea, no, tenemos que estar navegando en lo que ellos nos traigan y con el material que ellos nos traigan. Y un día van a llegar y van a estar sufriendo terriblemente porque el chico que les gusta, no le hace caso, y otro día cómo no soportan a este chico y cómo lo van a batear, y nosotros tenemos que estar ahí acompañándolos. Y era mucho lo que decía Armando decía, pues es que tenemos que estar con la información que ellos nos estén dando, y funcionando, y también hablando aquí con los adolescentes, sí hablamos más, participamos más, y tratando de explicarles el funcionamiento de este mundo para poder integrarse posteriormente, y de esa manera pues entonces salir y poder enfrentar el mundo. Y esa es una de las características con la terapia de adolescentes. También los papás se van a querer muchas veces meter mucho a la terapia porque quieren saber qué está haciendo ese chico y por qué a mí no me dice nada, que es otra característica del hermetismo a veces con los papás, y que quieren que nosotros le estemos contando, y nosotros vamos a estar funcionando como un límite para que no se metan de más los papás, y que podamos transmitirle también a veces a los adolescentes cuáles son las angustias de estos papás, pero que no tengamos que dar la información del adolescente. El adolescente nosotros tenemos que cuidar esa información, ¿no? Y a veces les podemos decir, bueno, ¿tú quieres que les diga algo a tus papás? Y ellos dicen, sí, tú dile. Pues mira, yo podría decirle, pero ¿por qué no trabajamos en que tú puedas decírselo directamente, ¿no? Para que de esta forma no tengas que tener un mediador, y que es otra forma de alentar que ellos vayan aprendiendo a hablar y a comunicarse y a negociar con los adultos. Entonces es una técnica que es bastante variable porque el paciente es bastante variable, ¿no? Y que entonces de repente diríamos, bueno, sí, pero tú me dijiste que esto es con los adolescentes, y que hay adolescentes hasta de 40, entonces también vamos a hacer eso con los adolescentes de 40. Y ahí es donde entra una disyuntiva, porque nosotros vemos a un adulto, pero también vamos a estar escuchándolo en el discurso que no es adulto, y pues sí, a lo mejor sí utilizamos el diván, pero también vamos a estar funcionando como yo auxiliar, que vamos a estarle explicando de qué se trata. Generalmente ya no se paran a escribir, digo, ya sería demasiado regresivo el asunto, o a dibujar el Pinky, pero sí van a estar necesitando de yo auxiliar, ¿no?
Cierro mi participación diciendo que hubo hace unos años un hombre adolescente de 45 años en España que estaba demandando a sus papás porque no lo mantenían y él quería ser mantenido porque él ni siquiera pidió venir al mundo, entonces era obligación de los papás que lo mantuvieran, ¿no? Y ahí vemos toda la adolescencia, ¿no? Hasta aquí. En este sentido, vamos a recordar que el propósito de la psicoterapia, sin importar el rango de edad o la etapa de desarrollo donde se encuentre, no necesariamente es que se porten bien, porque muchas veces la consigna institucional, escolar, la consigna familiar es vengo a que me lo arregles, es decir, que no responda, que se ajuste a las reglas, bla, bla, bla. En este caso, no necesariamente, ¿no? Vamos a ayudar en realidad a integrar estas partes escindidas, esta sí ambivalencia que al ir integrando la representación que tiene de sí mismo o de sí misma con la representación del entorno pueda ir identificando el lugar que ocupa a nivel familiar, escolar, social, en sus relaciones consigo mismo, consigo misma y también hacia el exterior. Y en ese poder integrar, poder reconocer, conocer y reconocer todos estos elementos, tanto emocionales como sociales, ayudándole a transitar justamente por las dificultades típicas del periodo adolescente. ¿Qué dificultades? Altibajos emocionales. Es decir, un manejo emocional que efectivamente no necesariamente tiene la constancia que esperaríamos en la adultez. Una parte de autoestima, porque mucho de lo que le puede hacer sentir valioso o valiosa viene de la opinión de sus iguales y de sus figuras de autoridad. Problemas de todo tipo, sexuales, amorosos, porque usualmente es cuando se animan a, por ejemplo, intentar ligar, intentar iniciar una relación amorosa, pero a la vez no saber cómo hacerlo. O hacerlo, pero sentir que algo malo puede ocurrir, que por un error van a dejar de hablarle o que, digamos, estos pensamientos también catastróficos que se acompañan de la parte, pues sí, superyoica. Ahora, nosotros vamos a entender que justo estamos con seres humanos ya en la etapa genital, marcada más o menos por Freud. ¿A qué nos referimos con este estadio o etapa genital? No lo voy a, digamos, voy a solo mencionar una característica. Una de las características del estadio genital es la capacidad ya no solo de atender las necesidades propias, sino de poder atender las necesidades de las personas a tu alrededor. A diferencia de los estadios anteriores, oral, anal, fálico y del periodo de latencia, que no es una etapa como tal, que corresponden con la infancia o la niñez, si quieren verlo, ya la etapa genital marca este cambio, este poder atender las necesidades personales, pero pudiendo atender o tener en cuenta las necesidades de las demás personas y no por obligación. Entonces, cuando una persona está en la adolescencia, dice, es que me gusta tal persona, pero ¿qué pasa si me rechaza? ¿Pero qué pasa si no me rechaza? Y entonces siempre se vive desde el yo, ¿no? Desde el yo. Y entonces vamos a acompañar a esta persona en esta transición para ir integrando la posibilidad de que otras personas tengan deseos distintos y que no necesariamente tendría que ser catastrófico, lo es, y vamos a acompañarle a la persona a atravesar estos momentos catastróficos para que posteriormente deje de ser tan catastrófico. Regreso a esta palabra, va integrando sus experiencias y les puede dar un sentido distinto, es decir, puede contarlas no como el desprecio de la gente, sino como este proceso para llegar a alcanzar la persona que puede definir qué quiere y que también puede definir lo que no quiere. Yo quería hablar también, pues nos quedamos viendo a ver Sí, quién nos quedamos hablaba, así como... de esta parte del yo auxiliar y toda la técnica también como con adolescentes, como ya se fue mencionando, la parte donde se favorece también una posición del paciente sentado, ¿no? Es para favorecer la identidad, porque nosotros como terapeutas somos un modelo de identidad ajeno a la familia, ajeno a la sociedad, donde se va a poder pelotear y enriquecer lo que el propio adolescente piense. Entonces, al nosotros no meter juicios,
Y al nosotros no meter una postura como a lo mejor pasa con figuras de autoridad fuera del consultorio, el adolescente va a ir meditando y pensando y acomodando también las ideas y los conceptos que tenga. Hay que recordar cómo el pensamiento en la infancia es más concreto y conforme vamos avanzando, esperamos que se dé ya en el adolescente un pensamiento más abstracto, centrado en conceptos no concretos, en conceptos universales y dilemas incluso filosóficos, ¿no? El adolescente es muy dado a cuestionar, ¿no? A cuestionar, a preguntarse conceptos universales como la justicia, el respeto, ¿no? Porque como está haciendo este cuestionamiento de sus modelos de identidad de toda la vida, que pueden ser sus padres, los maestros, etcétera, tiene que él ir cuestionando, como explicaba Diana con el tema de si qué es robar es un delito o cómo, ¿no? Entonces, todos estos conceptos que van más allá como de lo concreto, va a ser un tema de sesión. Entonces, el propio adolescente va acomodando con nosotros, sin esta restricción super yoica de nosotros, de decirle es así y así funciona la sociedad, y va pudiendo acercarse un poco más a conocerse. Porque hay que ver que la meta del adolescente es la identidad, ¿no? Conocerse a sí mismo y al final esperaríamos que supiera más o menos quién es, porque la identidad es realmente un concepto fluido, o sea, no se cristaliza nunca, ¿no? Se va haciendo mucho más entendible, pero nosotros vamos pudiendo agregar roles, conceptos a nuestra propia identidad, pues a lo largo de toda la vida, pero es justo en la adolescencia donde esperaríamos que después de haber atravesado y lidiar con estos duelos y cambios, al final supiéramos un poquito quiénes somos, ¿no? Quiénes somos y qué queremos. Igual quería rescatar hace rato que decía Armando que qué pasa con un adolescente de 15 años que se embaraza y tiene un hijo. Hay procesos que pueden entorpecer justo la cuestión de la consolidación de la identidad. ¿Por qué? Porque un embarazo adolescente muchas veces es una acción impulsiva donde nos evita la angustia de lidiar con todo el proceso adolescente de saber quién es uno. Porque saltamos de niño a mamá o a papá, ¿no? Entonces ya somos adultos, ya de repente tenemos que estar en ese mundo y tenemos que hacernos responsables. Entonces, toda esta parte de la adolescencia, donde se podría haber probado la cuestión de la identidad y conocernos a sí mismo, queda bastante dañada, ¿no? O sea, queda bastante dolida. Entonces, es un proceso de trabajar esto con los pacientes que llegan y que a lo mejor nos dicen, tengo 17 y ya tengo un bebé. Bueno, ok, ya ahora tienes responsabilidades de adulto, funcionas como adulto, pero ¿quién eres? Y muchas veces no se tiene claro, ¿no? Esto es muy común. Entonces, sí se tiene que trabajar la cuestión de la identidad, a pesar de que las funciones sociales ya sean de adulto, ¿no? Entonces, es un tema como que hay que considerar, o las personas que se hacen cargo de su familia a muy temprana edad, ¿no? Antes era más común que moría el padre y entonces como que automáticamente el hombre mayor de la casa tenía que ser como el que se hiciera cargo, ¿no? Actualmente está menos formalizado, pero sigue pasando. ¿Qué pasa con esta persona que de repente se dedicó a criar a sus hermanos, a hacer la comida, a hacer todo en la casa? Todo este proceso de identidad, de todas formas, se tiene que revisar en la terapia. O sea, porque ya tengamos funciones adultas, ya pasamos por ahí y ya sabemos quiénes somos, ¿no? Entonces es algo que quería Sí, decir. y yo creo que justamente lo que está diciendo Elena, pues es algo medular justamente en la psicoterapia con adolescentes. O sea, el chico viene a descubrir quién es, el chico siente presión a veces en la esfera de su familia, a veces en la esfera de sus amigos, a veces en la esfera de la escuela, generalmente en la escuela. Y como dice Elena, a veces si yo ya me salto esta etapa,
pues entonces yo ya no voy a tener estos problemas. En alguna ocasión decía una mamá, dice, es que la adolescencia es un concepto que es inventado, entonces simplemente se pasa de la infancia, se pasa a la adultez, y lo hablaba ella porque era socióloga como tribus, donde por medio de un rito se pasaba y ya no tenías que pasar por la adolescencia. Y no es así, no funciona de esta manera. Sí hay ritos, sigue siendo los 15 años un rito que nos ayuda a entender que estamos ya pasando a otra etapa, pero sí se tiene que ir elaborando eso. Y tan complicado pudiera ser el que este chico o esta chica pase de la pues sí, adolescencia temprana a un estadio de maternidad, como los que están muy atrasados porque se quedan fijados por el miedo de entrar justamente a desarrollar todas estas características y poder enfrentarse a sus grupos de pares para ver cómo puede funcionar. Y vemos, estas son unas características en donde vemos que nos llegan pacientes donde la mamá o el papá o el motivo de consulta es que el chico sigue siendo muy aniñado y que no está pudiendo relacionarse con sus amigos, que no tiene amiguitos porque todos hablan de otros temas y él sigue jugando con cosas que van mucho más a edades más tempranas, o este caso que menciona Elena, en donde pues sí, el chico ya se saltó todo esto y ya tampoco tuvo que lidiar, entre comillas, ya no tuvo que lidiar con todo este proceso. Así de intimidante es el proceso de la adolescencia, así de intimidante, en donde es como decir, pues voy a entrar aquí a la caja negra y no sé qué hay dentro de esa caja y a ver si salgo. O sea, y a ver cómo, y si salgo, a ver cómo salgo. Entonces, en nuestro trabajo consiste en ir desmenuzando, ir acompañándolo, ir iluminando dentro de esta oscuridad un poco para que él vaya conociendo. No es que nosotros vamos a resolverle, pero sí que él vaya entendiendo de qué se trata esto, ¿no? Este proceso de la adolescencia. No sé si ustedes les ha tocado trabajar con adolescentes y cómo lo han vivido, ¿no? Hasta aquí. Tal vez mientras alguien levanta la mano o mientras alguien escribe en el chat, pueda justamente mencionar esto. Nosotros, los terapeutas o la comunidad clínica, por cierto, feliz día del psicólogo hoy, vamos a saber que también nosotros estamos atravesando por etapas de desarrollo y que también puede que estemos en etapa adolescente. ¿Por qué? Sobre todo lo comento por personas que recién terminan la licenciatura en psicología, en psicoterapia o incluso maestría y que también traen arrastrando sus propios temas familiares, sus propios temas personales, y a veces se nos complica porque los terapeutas, si vamos a acompañar a la gente a entender, a reescribir su propia historia, lo ideal es que tengamos nosotros también suficientemente escrita, suficientemente clara nuestra propia historia. Elena comenta sabiamente, esto de la identidad no es algo que esté terminado tajantemente y definitivo, siempre se va construyendo, pero este proceso de construcción, reconstrucción, es más intenso en la adolescencia. Ahora, ¿qué pasa si la persona que ofrece psicoterapia también está pasando por procesos de reconstrucción o de construcción? En ese sentido, vale la pena que tengamos el respaldo, porque siempre son tres, son más, pero son tres las condiciones básicas para poder nosotros ejercer en esta profesión, sobre todo la parte clínica, es decir, ok, terminar estudios de licenciatura, idealmente también un posgrado, supervisar y nosotros ir con nuestro propio terapeuta para ir pues acomodando nuestra propia historia. En ese sentido, gracias a las personas que se están conectando aquí, porque podemos identificar también esos elementos y podemos poder subsanarlos para ofrecer un buen servicio a las personas que acudan con nosotros a pedirnos pues nuestro apoyo profesional. Exactamente, y muchas gracias. También, sí, como dice Armando, yo también quiero agradecer que se están presentando, que ustedes hacen estos temas que nosotros estamos desarrollando, ustedes los proponen, y que los invitamos justamente a aquellas personas que están buscando su apoyo psicológico, o sea, su terapia propia,
o que están trabajando ya con pacientes y que necesitan unos ojos diferentes, porque eso es lo rico de la supervisión, es que son unos ojos diferentes que nos permiten ver a nuestro paciente desde otro punto de vista, desde otra arista, y que eso nos ayuda a poder entender cómo poder trabajar con él de mejor manera, ¿no? Y sobre todo en este tema que estamos hablando, que es muy, muy interesante y muy complejo por todo el tema que estamos hablando de que es lo de identidad y cómo se va formando. Entonces eso nos ayuda mucho cuando tenemos una persona que nos está apoyando y podemos ver esto. Y que por eso les invitamos a los grupos de supervisión que se hacen todos los lunes en el horario de 9 a 10:30 y que ahí pueden presentar casos, pero también pueden escuchar casos de otras personas que pues eso enriquece también su conocimiento, ¿no? Quisiera también decir la parte de que una persona que trabaja con adolescentes y se lleva el tratamiento de manera correcta, en lo que pueda decirse correcto, o sea, que sí continuamos y que tenemos ese tratamiento con el paciente y que si hay un apego y que los padres nos permiten también trabajar bien con ellos, es riquísimo ver el resultado porque nosotros vamos viendo cómo llega un momento en que el adolescente empieza a entrar a la adultez joven, muy, muy joven, o sea, muy, muy joven, un prolegómeno de adulto, pero ya lo vamos viendo cómo ya está delineado, quizá les falta quitar bordes gruesos, rebabas, por decirlo de alguna forma, una metáfora, pero que ya está hecho y que él va desarrollándose y entendiendo y funcionando y es una cosa riquísima. Trabajar con adolescentes es muy retador porque también nosotros tenemos que, a veces nos traen cosas para material para asustarnos y nosotros ver cómo reaccionar, o también a veces sí son casos que pudieran ser mucho más complicados o también como mencionan que nos toca a nosotros algo del material que nos están dando y de esta manera, nosotros tenemos que estar viendo cómo funcionar, cómo resolucionar problemas constantemente, ¿no? Entonces es muy retador, pero es muy sabroso, de verdad. Anímense. Nos pregunta Lilia Díaz si las supervisiones son virtuales, si tienen costo y si le podemos brindar más información. Claro que sí, ya dijimos que es en un horario, los lunes de 9 a 10:30 y sí son grupales y son virtuales, o sea, se conectan como en este momento y sí tiene un costo de 1,200 la mensualidad y eso hace que ustedes puedan accesar a tener este grupo que es privado, obviamente por el material que se está trabajando, esto sí nunca va a estar grabado, o sea, por el material que se trabaja es confidencial y ustedes van presentando un caso y sus compañeros también y van entonces escuchando y enriqueciéndose de todo el material y nosotros estamos ahí para que podamos aportar y ayudar en todo lo que nosotros podamos, ¿no? Leonor se va a comunicar contigo, nada más si le pones ahí el nombre, y ya con eso, podemos contactarte. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Todo quedó claro, somos buenísimos, entonces no hay problema, ya pueden trabajar con adolescentes, perfecto. Bueno, yo había propuesto este tema porque yo estaba trabajando con adultos, pero curiosamente últimamente me están llegando adolescentes. Lo había propuesto como que hablaran un poco sobre el tema de la violencia, porque me llegan adolescentes que son violentos al grado de romper cosas, romper cristales de la casa, cosas así. Eso es una chica y otra donde ella vio mucha violencia por parte de su papá hacia su mamá y violencia incluso hasta sexual y que de pronto ahorita el noviecito que tiene le toca la pierna y ella ya no quiero, esto es una agresión y así, ¿no? Entonces quería como un poco saber también cómo abordar ese tipo de cosas donde ha habido violencia, pues unos ejercen violencia y otros adolescentes han sido violentados, ¿no? Como esa parte es como
No sé. Armando, ¿dices algo? Yo creo que este es un caso que necesitaría un poco más de información porque no puede ser tan general y sí te invito yo a las supervisiones, pero creo que Armando estaba así como queriendo decir algo. Sí, usualmente tenemos el furor, hay furores, furor curandis, furor interpretandis, desde el lado clínico. Y queremos, o sea, como con esta labor de hacer el bien y de ayudar a la gente, nos gustaría resolver inmediatamente las situaciones para las demás personas. El riesgo puede ser algo violento porque sería posicionarnos en un lugar paternalista y de decir, mira, mira, hazle así, así, así. ¿Por qué te lo digo? La persona o las personas, usualmente cuando nos lo dicen, casi nunca es que lo hayan vivido por primera vez esa semana o esos días. Usualmente son situaciones que han estado viviendo por meses, años, a veces por décadas. En este sentido, sí es un tema delicado, pero vale la pena que escuches desde dónde. Siempre hay grandes preguntas. ¿Desde dónde viene? ¿Qué opina del tema? ¿Qué ha hecho para, pues, o sea, cómo ha reaccionado? ¿Qué más sucede, por ejemplo? ¿Qué le gustaría que sucediera? Le permites entender la situación y a partir de ahí, obviamente, mides qué alternativas pueden ser. En esta parte de yo auxiliar, ya sea pedir apoyo o consejería, a veces legal, porque a veces sí descubrimos cosas muy fuertes, pero que muchas veces tiene que ver con ver o entender qué sí puede hacer y qué no puede hacer, ayudarle a entender justamente estas capacidades, porque nuevamente, no es que tú cometas un error, porque si lo vemos desde el manual de ética del psicólogo es, no, inmediatamente tiene que denunciar y es que tiene que resolverlo y todo, pero eso implicaría, no, si apenas puede manejar la situación que está viviendo, sería romperle el esquema, aunque sea violento, pero romperle el esquema que tiene y que le sostiene de forma precaria. No, aquí es nosotros también permitirnos, no se trata de ir lento y que lo siga aguantando por mucho tiempo, no se trata de no actuar, sino actuar acorde a las herramientas psíquicas que tiene esta persona. Entonces, para que puedas tú, ahora sí, como dar este seguimiento, no hay una respuesta que te pueda dar en un minuto, ¿no? Porque también depende como la situación muy específica, el detonante, qué ha hecho, qué no ha hecho, qué se imagina que ha pasado, porque, y en este sentido no es como una invitación estilo de te voy a vender la idea, pero sí valdría la pena si puedes supervisarlo para que tengas este seguimiento como más, digamos, puedas Puntual. explayarte, puedas, ¿no? O sea, como escribir el caso, puedas tener este respaldo y por lo tanto dar ese respaldo con estas personas. Muchas gracias. ¿Alguien más? O nos vamos, bueno, ya en realidad ya se nos terminó el tiempo. Fue una plática, pues creo yo, bastante abarcativa. El tema da para mucho. El tema es muy importante porque ya mencionamos todas las características de la adolescencia y entonces también en las etapas en que pudieran estar, y estamos hablando de adolescencia hasta muy tardía. Entonces, sería imposible, podríamos estar, creo, una semana hablando del tema y de todas las características muy especiales de los adolescentes, ¿no? Entonces, los invitamos nuevamente a que se unan al grupo y que aquí puedan participar y es un grupo muy rico, de verdad. Pues, por mi parte, muchas gracias. Muchas gracias.